Señor juez, muy buenos días. Entonces, en principio, el artículo 283 del nuevo Código Procesal Penal precisa la cesación de prisión, ¿correcto? Cuando el imputado podrá solicitar la cesación de prisión preventiva y sustitución por una medida de comparecencia, las veces se considere pertinente, ¿correcto? Y el juez tendrá en consideración adicionalmente las características personales del imputado, el tiempo transcurrido desde la privisión de la libertad y el estado actual de la causa. Con respecto al primer presupuesto, nosotros afirmamos lo siguiente. Ya en la anterior medida se había analizado un informe pericial de oficio de fecha 29 del 10 del 2020. Ahí, en esa pericia de oficio de fecha 29 del 10 del 2020, decía que no ha previsto un procedimiento específico y no se determinaba perjuicio económico para el Estado. O sea, así es como se quedó en la decisión anterior. También existía un informe pericial número 27-2020 del 18 del 11 del 2020 donde decía no se cuenta con documentación que se advierte el inicio de trámites de elaboración, aprobación adicionales y OCA. Entonces había insuficiente documentación para esa pericia del ingeniero civil. También nos quedamos en el informe pericial del perito civil 27-2020, es un informe ampliatorio, dice de la documentación existente no se cuenta con documentación para el inicio de trámite de elaboración. Luego hay un informe mecánico pericial, el 2-2021 dice la verificación mecánica indica que los bienes adquiridos están conforme a las especificaciones técnicas. Y también se contaba anteriormente con un informe pericial de equipos biomédicos 2-2021 del 3 de mayo del 2021 donde se decía se encuentra dentro de los parámetros técnicos requeridos. Entonces, con lo que se tenía era en efecto un material de una serie de pericias que decían que no se contaba con papelería y en segundo lugar que el informe contable decía no manifestaba existencia de perjuicio económico. Entonces, nosotros como nuevos elementos de convicción describimos un informe pericial de parte que es el anexo 1 que hemos aportado, con fecha 14 del 1 del 2021, donde se precisa de manera clara y contundente, correcto, lo siguiente, que debido a la emergencia sanitaria se cumplió con los plazos establecidos. Por lo expuesto en el punto 7 del presente informe no corresponderá denuncia, no debería haber correspondido denuncia penal y solo existencia de omisiones técnicas. Y es importante la opinión de Contraloría que solo ha detectado 5 situaciones adversas que son subsanables. ¿Quién lo firma? El perito Alejandro Tirupo Sánchez. Ese es el primer elemento de convicción nuevo. El segundo elemento de convicción nuevo es el informe de pericia contable, anexo 2 de foja 4110 a foja 4118, emitido por el señor Jorge Quesquén Velázquez. ¿Qué es lo que dice este informe contable de parte? Al final dice, han sido entregados de acuerdo a las actas de conformidad, lo cual adjunto dice en la 15ª consideración de conclusión, dice, se ha determinado que el perito de oficio no cumplió con los requerimientos por el fiscal al no haber determinado el perjuicio económico que hubiera causado el imputado en el proyecto de remodelación del ambiente complementario. O sea, también concluye que no se ha determinado dicho perjuicio económico. Existe el anexo 3, que es el comunicado del OCE, y en este comunicado del OCE lo que precisa es, en efecto, una serie de consideraciones de la contratación directa. Dice, en el caso que el proveedor seleccionado durante la indagación del mercado no cuente con RNP, por ejemplo, esto no podría ser óbice para contratar debido a que la prioridad se encuentra orientada a la atención inmediata de la necesidad de emergencia. Y también se habla de una serie de requisitos de flexibilidad para las contrataciones directas. En el anexo número 4 se encuentra el informe legal número 18 de fecha 12 de mayo del 2020 que no fue analizado en anterior oportunidad y describe este informe legal interno del gobierno regional que existe viabilidad y existe aprobación legal para la contratación directa. Existe otro informe legal, el número 24-2020, de firma Ciro Luis Flores, de fecha 26 de mayo del 2020, que concluye que se ha cumplido y existe la concurrencia y justificación de la necesidad de la procedencia de la contratación directa. Existe el informe técnico número 802-2020, de fecha 11 de mayo del 2020, que es el anexo 6 que lo hemos entregado en esta oportunidad. Todos estos documentos son transversales porque se encuentran tanto en el caso Ramos y en el caso de Eliazar. O sea, el fiscal lo tiene completamente conocido. El informe técnico sustenta que la contratación directa fue por causal de emergencia sin ningún inconveniente. Existe el anexo 7, informe pericial contable de parte, en el tomo 24, foja 4726. Firma Pedro Valderrama. ¿Qué dice? Señala la inexistencia de perjuicio patrimonial.
Existe el informe pericial contable de parte, número 1221, anexo 8, de fecha 3 de abril del 2021. Concluye, no existe perjuicio patrimonial. Firma el señor Valderrama Andrés Araujo. Informe de parte número 001-2021. Da cuenta de la inexistencia de sobrevaloración y que la obra se ejecutó correctamente. Existe también el último informe técnico pericial, anexo 10, firmado por el señor Carlos Tuertos Gutiérrez, que describe, informa la no existencia de un desmedro económico para el Estado, pues no existe configuración de sobrevaloración alguna en relación a los montos. De tal manera que la defensa lo que precisa en esta oportunidad, señor juez, es que para el primer considerando se ha desvanecido en la actualidad, durante todo este tiempo de investigación que está pasando, más de 7 meses que está preso en mi patrocinado, y no existe para este caso ningún nuevo elemento de convicción que agrave la situación de mi patrocinado. Es más, todos los que he mencionado sirven para favorecer que no ha existido ese agravante por perjuicio para el Estado. La pericia del 29 de octubre del 2020, que fue la pericia de oficio de inicio, correcto, de inicio, es interesante porque la Fiscalía pretende descalificar las pericias de parte cuando la pericia de oficio incluso se imprime con el logo del Ministerio Público. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Si el Ministerio Público, que es parte en el proceso, se emite documentos con logos del Ministerio Público, las pericias oficiales, ¿de qué parte habla? Pero en esa pericia de oficio, incluso, que no es materia de debate, porque acá estamos solamente hablando de nuevos elementos de convicción, y hasta la fecha no hemos escuchado ni un solo nuevo elemento de convicción a favor de la Fiscalía, porque todo lo que ha hablado son los elementos antiguos, que usted ya lo valoró, señor juez, en el requerimiento anterior. ¿Por qué son importantes estos dos informes, 18 y 24? El 24 firmado por Ciro Luis Flores Delgado y el 18 por Ciro Luis Flores Delgado. El 18 de fecha 12 del 5 del 2020 y el 24 de fecha 25 de mayo del 2020. ¿Por qué? Porque los dos eran informes legales que fundamentaban legalmente y decía, estos informes legales decían, se concluye que es legalmente viable la aprobación de la contratación directa. O sea, no es que mi patrocinado de oficio se le ocurrió precisar de que esto estaba con autorización legal o algo por el estilo. No, había sustento legal, sustento técnico y legal. ¿Cuál era el técnico? El informe número 893-2020 del 22 de mayo del 2020. ¿Cuál era el legal? El 24 del 2020 de fecha 25 de mayo del 2020. Entonces, se presenta acá la Fiscalía como que si mi patrocinado tuviese algún interés especial. ¿Cuál era el interés de mi patrocinado? Enfrentar la pandemia. Enfrentar la pandemia, liderar, insistir. Estamos, doctor, pandemia es epidemia mundial. Todas las casas cerradas, todos los proveedores cerrados, limitaciones de todo nivel, de todo tipo. Y el fiscal nos informa de que se han tenido que hacer cuestiones de mercado, cotizaciones, regularizaciones, documentos públicos, etcétera, en plena pandemia, si toda esa situación es absolutamente regularizable. De tal manera que, por esa razón, cuando se emite el informe legal 24 y mi patrocinado emite el oficio 177-2020 del 26 de mayo del 2020, donde vuelve a solicitar porque la población lo requería y lo están usando actualmente. Es por eso que el acuerdo regional número 118 del 2020, el 11 de junio del 2020, lo aprueba. Entonces, todo estuvo ordenado desde esa perspectiva y estos documentos, estos nuevos elementos de prueba manifiestan ello. Y todos estos informes periciales de parte, ¿correcto? Al igual como los peritajes de oficio con hojas del Ministerio Público, ¿correcto? Describen que no ha habido perjuicio patrimonial, que no ha habido desmedro por el Estado. ¿Cuántos? Informe pericial de parte de civil, número 27-2000 del 14 de enero del 2021. Informe contable de parte, anexo 2, de fecha 14 del 1 del 2021. Informe
Informe pericial contable de parte del 8 del 3 de 2021. Informe pericial contable de parte número 12 del 2021, 3 del 4 del 2021. Informe de parte 30 del 4 del 2021. Informe técnico pericial de parte del 3 del 5 del 2021. O sea, nosotros entregamos todos estos informes periciales muy sustentados y ninguno ha podido ser desbaratado por la Fiscalía. ¿En qué momento hemos escuchado este informe no cuenta con el estudio técnico, no cuenta su conclusión está errada, no ha hecho tal cosa? Nada. En ningún momento se ha descrito eso. Y ahora, claro, la Fiscalía dice, no estamos en juicio oral para valorar esto. No estamos en juicio oral, pero sí se valora para llevar a prisión a las personas los informes de oficio. Pero los informes de parte no se tienen que valorar. Considera la defensa que no es lo propio. ¿Qué debió ser mi patrocinado? Lo que correspondió. Insistir y persistir para que el gobierno regional de Ancash pueda cumplir con su mandato constitucional. ¿Cuál es su mandato constitucional? Los hospitales regionales de salud, cumplir con el tema de salud que le corresponde, impulsar para estas contrataciones. Entendemos que deberíamos estar en unas cláusulas de discusión de colusión simple. ¿Y por qué? Porque el 11 Pleno Jurisdiccional, Acuerdo Plenario número 1/2019, dice la verificación, fundamento jurídico 25, la verificación de esta sospecha fuerte requiere en tanto un juicio de atribución, que existe un alto grado de probabilidad de que él luego va a ser condenado, ¿correcto? Y dice, no hasta la concurrencia en el caso de indicios procedimentales, claro está, o de sospechas genéricas, se exigen pues fuentes, medios de investigación. La casación número 1105, fundamento jurídico 7, describe, y también el recurso de nulidad 881-2018, PASCO, describe la determinación del perjuicio de defraudación patrimonial en el delito de colusión desleal requiere la realización de una pericia contable idónea. La falta de la acreditación suficiente determinará la nulidad de la sentencia. Luego, señor magistrado, también en esta misma resolución, en el punto 2.2, dice, pero no se ha establecido a través de pericia contable correspondiente si dicho acuerdo pudo ser perjudicial a los intereses patrimoniales del Estado. Otro recurso de nulidad, 689-2018, Ancash. También es necesario la elaboración de una pericia contable para establecer si hubo o no perjuicio patrimonial, cosa que hasta la fecha no existe. Un peritaje de oficio que haya acreditado eso y todos los peritajes de parte describen todo lo contrario. Por esas consideraciones, señor magistrado, considera la defensa que en el eventual caso de algún prognosis de pena se debería estar hablando de una complicidad simple con los argumentos que ya hemos dado, que no existe ni un voucher, ni una llamada telefónica, ni un correo electrónico. Ha tenido más de 7 meses en prisión a mi patrocinado y hasta la fecha no existe ningún levantamiento del secreto de las comunicaciones celulares, salvo donde se verifique alguna comunicación entre mi patrocinado y los coinvestigados, presos o los proveedores en este caso. 7 meses de prisión y hasta ahora no existe ningún elemento de ningún tipo de colusión. Por estas consideraciones, entendemos que el prognosis de pena se ve totalmente menguado a esta altura de la investigación. En principio, nosotros precisamos que existe abundante documentación nueva, porque todos los elementos que vamos a mencionar en esta audiencia son nuevos, señor juez, que acreditan el arraigo domiciliario, para comenzar. Sobre la solicitud de diligencia y constatación domiciliaria que se solicitó el 23 del 11 del 2020 por parte de la defensa técnica de Juan Carlos Murillo Ulloa. Se encuentra ahí la carpeta fiscal, ¿correcto? Y en esa documentación decimos nosotros, solicito que a pedido de la defensa técnica se requiera a la comisaría del sector, comisaría de Alto Perú, de la ciudad de Chimbote, a fin de que se realice la constatación domiciliaria, a fin que se identifique si el señor Juan Carlos Murillo vivía en el domicilio Girón Huánuco 576. ¿Correcto? Y sin embargo, esta solicitud, correcto, no fue tramitada, pero nosotros tenemos un sinnúmero de documentos que acreditan ello. Vamos a continuar. Acá tenemos la dirección declarada en diversos documentos públicos. En esta oportunidad, el señor Juan Carlos Murillo tiene la declaración jurada de hoja de vida de candidato del año 2018.
Anexo número 13. Esta declaración jurada es un requisito para postular como gobernador regional. Y en este documento público se acredita Girón Huánuco número 567 Miraflores, Alto Chimbote. Es un documento de conocimiento público, en anexo 13 se encuentra, ¿no? Un convenio para la asistencia técnica integral de los gobiernos regionales en el ciclo de inversión pública en otración, proyecto de mejoramiento y gestión de inversión pública territorial, gobierno regional de Ancash, 007-2019. También en ese anexo 14 se encuentra la dirección de Girón Huánuco número 567 Miraflores, señor juez. Avancemos. Aquí tenemos una constatación notarial realizado en su domicilio. Esta constatación notarial, que es la número 004-2021, anexo 15, describe domiciliando al señor Juan Carlos Morillo Ulloa con DNI 407-316-70 en la dirección que hemos precisado, Girón Huánuco número 567 Miraflores. Es el anexo 15. De tal manera que tenemos varias documentaciones, esto es, la declaración jurada, la solicitud de buena fe entregada a la Fiscalía, donde detallamos el domicilio, la declaración jurada ante el Jurado Nacional de Elecciones, el documento, la certificación regional y el convenio de asistencia técnica integral, donde describen este documento público del proyecto de mejoramiento de la gestión de inversión pública, anexo 14, la dirección Girón Huánuco 567 Miraflores Alto. Todos estos documentos aparejados nada más nos hacen precisar que este domicilio públicamente, en documentos públicos, estaba acreditado que él vivía ahí. ¿Qué es lo que nos dice el acuerdo plenario número 1-2019 de fecha 10 de septiembre del 2019? El peligro de fuga es específico, que debe estar sustentado en la existencia de datos objetivos y sólidos, no en meras conjeturas. El arraigo en el país debe estar determinado por su domicilio y su residencia habitual. Y eso es lo que se ha acreditado con nueva prueba, señor juez. También existe la búsqueda de SUNARP, de fecha 3 de junio del 2016, la cual registra las propiedades a nombre de mi patrocinado, ¿correcto? También se encuentran las partidas, como anexo 17, la partida P0907-126.7, anexo 17, y la partida 18, el anexo 18, partida P0901-0920, en la que se acredita la posesión material de los bienes inmuebles a favor de mi patrocinado. Se encuentra ahí, por favor, si podemos leer en la celda participante, dice Morillo, ahí se puede leer Morillo Ulloa Juan Carlos. Ahí están las fichas registrales, las partidas y el nombre y apellido de las dos propiedades, las dos partidas, de tal manera que se encuentra acreditado, señor juez, que se tiene también arraigo posesorio, ¿correcto? Patrimonio a nombre de mi patrocinado. También existen nuevos elementos de arraigo familiar. Si bien es cierto, la judicatura describió en su momento que se debía concluir que por este órgano jurisdiccional, que aún no resultaban suficientes, pero ahora en esta oportunidad entregamos nuevos elementos de convicción que acreditan, señor juez, que el señor Juan Carlos Morillo Ulloa mantiene vínculo afectivo y de dependencia con sus menores hijos. Está probado que el ciudadano Juan Carlos Morillo cuenta con 3 menores hijos. Estos son Juan Antonio Morillo Angulo, de 10 años, Katrina Luajana Morillo Altamirano, de 14 años, y Fabricio Matías Morillo Altamirano, de 16 años, los cuales ya son conocimiento de su despacho. ¿Qué tenemos? Tenemos los depósitos, ahí están sus partidas, ahí están su DNI, señor juez, y ahí en los DNIs también se pueden verificar, ¿correcto?, dónde se encuentran viviendo actualmente en una de las propiedades del señor Juan Carlos Morillo, ubicada en calle 2, Manzana Z, P4, lote 4, urbanización Santa Cristina, con documento de identidad nacional,
como anexo 20 y anexo 21 a la espalda. Ambos menores en el mismo domicilio. La casa es de propiedad de mi patrocinado, ya hemos adjuntado también las fichas registrales. También tenemos como anexo 19 los vouchers de depósito a los menores hijos, en este caso a la madre de los menores hijos. Aquí está algunos ejemplos de voucher, ¿correcto? Ingrid, Eliana, Angulo Mozo y Elsie Cris Altamirano Martínez, que ese es el nombre de las, con la mamá, con una madre, 2 hijos, y con la otra madre, otro hijo. Y esos son los 3 hijos. Y estos son los ejemplos de voucher de los últimos 3 años, absolutamente acreditado con los vouchers en ese sentido. También tenemos, señor juez, fotos sobre la vinculación con los menores hijos, con fecha y lugares donde se encuentran. Fíjese, señor juez, que cuando estaba postulando a gobernador regional mi patrocinado, está con sus menores hijos en un momento multitudinario, ¿correcto? En momentos tan importantes en la vida de un ser humano, esto es, o en su trabajo, o en la política, o en su quehacer ordinario. El cierre de campaña del 2018 en compañía de sus menores hijos. En febrero del 2019, en cumpleaños con Juan Carlos Murillo, en compañía de sus menores hijos. Y esto se ha dado, señor magistrado, y existe también abundante material probatorio al respecto. Mi patrocinado, en relación al arraigo laboral, ha tenido en su historial profesional la profesión de ingeniero civil, con más de 11 años de experiencia en el anexo 24. Ha tenido desde el 2006 cargos de gerente de la empresa JJ Minera y Construcciones SAC, anexo 25. También ha pertenecido, elaborado al consorcio 1 de Mayo, anexo 26. Y también como ingeniero residente en Kinris Construcciones SIRL como anexo 27. De tal manera, señor juez, que nosotros consideramos que todos estos arraigos, incluidos el laboral, a propósito de sus años de experiencia y los trabajos que ha mantenido, correcto, en el ámbito privado, continuemos. En la actualidad se encuentra en suspensión, dice el anexo 28, resolución número 0163-2021, de fecha 27 de enero del 2021, anexo 28, dejar sin efecto el auto 1 de fecha 22 de noviembre, a través del cual se dispuso trasladar al Consejo Regional la suspensión de Juan Carlos Murillo y declararlo en suspensión. Entonces, ¿esto qué significa? Hasta la actualidad no se precisa de manera definitiva por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿correcto? Y el Consejo Regional tampoco oficia al Jurado Nacional de Elecciones para que de manera definitiva mi patrocinado pierda el cargo y esté en suspensión y sin decisión definitiva, de tal manera que si mi patrocinado sale en libertad y también se logra la libertad en el otro proceso, puede asumir con absoluta libertad nuevamente el cargo de gobernador regional. Luego de ahí también afirmamos nosotros que mi patrocinado viajó a Cuba y cuando viajó a Cuba, señor juez, fue por razones médicas y en esa oportunidad estuvo internado también el 16 de agosto hasta el 10 de septiembre del 2020 en el Hospital Revaliati Martins en Lima. Por esa razón se presentó un escrito de fecha 10 de septiembre del 2020 solicitando licencia por enfermedad vía regularización, anexo 30. Y hubo un acuerdo de gobierno regional que le dio la licencia para tal fin. Esto fue publicitado, ¿correcto? Es más, hubieron medios que también lo publicitaron y también existe la determinación de la transparencia sobre los bienes e ingresos del señor Juan Carlos Murillo, ¿correcto?, por parte de la SUNAR, y estos documentos de la SUNAR también se verifican, ¿correcto?, que ya nosotros lo hemos acreditado. Por último, doctor, se ha demostrado que el señor Juan Carlos Murillo no cuenta con facilidades de abandonar el país. Cuando el 16 de diciembre del 2021 se emitió la resolución de prisión, ¿correcto?, y se implementó la apelación y se dictó prisión preventiva, ¿correcto?
Mediante oficio 1035-2020 del 25 de noviembre del 2021, nosotros precisamos, correcto, que en el expediente 408-2019, la tercera sala penal describe como parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad, en el punto 5.32, dice, las personas pueden realizar viajes al exterior para realizar, por ejemplo, visitas a familiares, estudios o simplemente hacer turismo, conocer otras realidades sociales. Dichas conductas socialmente adecuadas no tienen por qué dar lugar a una presunción de riesgo de fuga per se. Si hubo autorizaciones por parte del gobierno regional para que vaya de viaje a Alemania y vaya de viaje a Francia por razones estrictamente funcionariales, con aprobaciones del gobierno regional, ¿por qué razón estos van a ser elementos de fuga? No existe ningún motivo para entender esto como elemento de fuga y estos son nuevos elementos de convicción que nosotros hemos entregado al despacho como anexo 34 y anexo 35, anexo 36 y anexo 37. En el viaje a Francia incluso hay publicado en el gobierno regional la presencia de mi patrocinado en estos actos internacionales de representación funcionarial. Por eso que nosotros decimos, junto con la casación número 631-2015, que un criterio tomado en cuenta para determinar el peligro de fuga puede ser el movimiento migratorio, pero la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dice esta casación, del 10 de noviembre de 1979, recaída en el asunto Stegmüller contra Austria, estableció que la simple posibilidad o facilidad que tiene el procesado para pasar la frontera no implica peligro de fuga. De esta forma no puede estimar un peligro de fuga en función a diversos viajes fuera del país que pueda realizar el imputado al extranjero o peruano. No es concluyente, por tanto, los pocos o muchos viajes que un encausado realiza al extranjero, lo que te determina el peligro de fuga. También se encuentra la casación número 1145-2018 y dice, el hecho de que una persona tenga pasaporte y registre viajes al extranjero de lo que volvió, sin señalarse desde los datos de la causa, del lugar donde viajó, tiene conexiones, lo que se tiene que verificar es si tiene conexiones que permitan quedarse y ocultarse en el extranjero. Ninguna de estas ha sido producido durante todas las nuevas actos de investigación. Más bien existen todos los nuevos elementos de convicción de los motivos por los cuales viajó al extranjero. Autorizaciones del gobierno regional, motivos de salud totalmente acreditados con foto que existe y los permisos de licencia también del gobierno regional. Con respecto a la gravedad de la pena, este es un dato muy importante porque la gravedad de la pena, la sola presunción de fuga no puede sustentar una prisión preventiva. Y entonces debemos, dice, cuando se ordenó la prisión en contra de mi patrocinado, dice, precisarse que la gravedad de la pena como criterio para valorar el peligro de fuga debe ser analizado considerando varios elementos de convicción, concluyendo que el imputado no posee arraigo domiciliario y familiares, cosa que a esta altura, con todos los nuevos elementos de prueba, estamos acreditando que sí existe arraigo domiciliario, sí existe arraigo familiar en el presente caso. Y entonces nosotros decimos, todos estos informes periciales que hemos entregado de parte, todos estos informes legales que hemos entregado de parte, permiten principalmente que se sostenga la cesación de prisión, principalmente porque, por ejemplo, en el tema de la gravedad de la pena, ya existe el 11 pleno jurisdiccional 01-2019 que dice incluso la cadena perpetua, ¿correcto? O la pena preventiva de libertad no menor de 15 años que excedan con creces los límites mínimos legalmente previstos, siempre se entenderá que es un requisito necesario, pero no suficiente para imponer un mandato de prisión preventiva. Incluso dice este 11 pleno jurisdiccional que así sea cadena perpetua, ese solo criterio no puede servir para dictar prisión a una persona, porque lo debe ver en contexto, con todos los nuevos elementos que estamos aportando. Y entonces dice, indica que existen dos criterios de peligrosismo y fuga. El criterio abstracto mediante el cual la gravedad de la pena y de la pena probable, que pueden ser únicos al inicio de la investigación, permite establecer razonablemente la mayor o menor. Pero ya hemos dicho que acá la gravedad de la pena ha sido disminuida
grandemente por todos los nuevos elementos de convicción. Y entonces, esta casación 484-2019 de la Corte Suprema, en su considerando, y con esto terminamos, 2.2, describe lo siguiente. El juez sacó, sobre la base de las máximas de experiencia, aseveró que ellos no garantizaban su permanencia en un lugar determinado, puesto que es común que las personas procesadas huyan de la acción de la justicia. Así decía el caso en concreto. Pero dice, no basta su mera presunción. Si ello fuese así, todas las personas con o sin arraigo tendrían latente el riesgo de fuga. Dice, no puede sustentarse en una conjetura, sino en una expresión de juicios acabados típicos de la etapa procesal en que se dicte la medida. La gravedad de la pena no debe ser la regla única para aseverar ipso iure la inminente fuga del imputado. No se deben generalizar situaciones sobre casos en general particulares. Entonces, estamos en un caso particular donde viajaba y regresaba. Los motivos del viaje justificados. Se verifican arraigos domiciliarios, se verifica arraigos laborales, se verifica arraigo posesorio, se verifica arraigo familiar, se verifica la disminución importante, sustancial con respecto al tema del perjuicio y daño patrimonial y sobrevaluación. Todos estos elementos deben dar sustento si configuran que exista una gravedad o no. Y por último, con respecto a la magnitud del daño, ya hemos dicho que en todos los informes periciales han dicho que no existe. El informe técnico contable, que ya hemos dicho a tomo 21, folios 4110 a 4118, dice, no existe perjuicio patrimonial, que la empresa cumplió con presentar la totalidad de los documentos requeridos, que el contrato del 12 de junio del 2000 contado con la garantía de fiel cumplimiento, que existe diligencia por parte de la empresa por cuanto viene renovando por 2 oportunidades su carta fianza, se ha regularizado la publicación de documentos relacionados con el presente caso, se han cumplido con todas las metas, toda vez que los bienes han sido entregados. El peritaje de oficio no puede ser tomado en consideración en tanto que ni siquiera cumple con el objetivo señalado por el Ministerio Público porque no señaló que existía perjuicio. El informe técnico pericial, y con esto termino, obra, dice, se ha realizado en situación adversa debido a la pandemia sanitaria. Solo existen omisiones técnicas administrativas factibles de superar y regularizar. La Contraloría General de la República no recomendó denuncia penal. El informe pericial número 002-2021, anexo 38, la verificación dice mecánica indica que los 2 ambulancias urbanas tipo 3 y las 4 ambulancias rurales tipo 2 están en perfectas condiciones. El informe pericial de equipos biomédicos 002-2021, anexo 39, dice, de la verificación de los equipos biomédicos encontrados en la diligencia, se concluye que estos se encuentran dentro de los parámetros técnicos, de tal manera que todos los elementos de prueba han determinado que no existe daño que uno pueda considerar para verificar alguna gravedad o consistencia para un tema de fuga. Entonces, la casación número 626-2013 Moquegua dice, no puede ser considerado como una muestra de riesgo de fuga el criterio que el imputado no adopte una voluntaria reparación al daño, porque eso significaría vulnerar la presunción de inocencia del imputado y su protesta de inocencia. Ya lo dice que ese no puede ser un criterio, la reparación del daño, de un daño que siente que no lo ha causado. Eso significaría pues adelantarse o que pida la llave, pida prisión si considera que es inocente. Y ahí están las fotos de la página web del Hospital Regional de Eleazar Guzmán, donde se muestran todas las fotos que están en la actualidad con pleno funcionamiento. Comunicado, la dirección, comunicado que es el anexo 41, la dirección Nuevo Chimbote, dice, la dirección ejecutiva del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, anexo 41, hace conocimiento público a la colectividad respecto a la hospitalización de pacientes infectados por coronavirus. Desde que empezó la pandemia, el Hospital Regional viene atendiendo de manera gratuita a todas las personas que requieren atención médica con su módulo COVID-19 extensión 1 y la unidad de ciudadanos intensivos. Dice, está totalmente prohibido que la ocupación de una cama de este hospital, especialmente la UCI, sea previo cobro de dinero. Se advierte a la población no dejarse sorprender, etcétera. Comunicado público, dirección Nuevo Chimbote el 23 de mayo, firma Hospital Regional Eleazar. Señor magistrado, comunicado público que está con absoluto funcionamiento, anexo 41. Quiero referirme principalmente a un tema, ¿no? Porque ya la Fiscalía acaba de decir que lo tiene por acreditado el tema del arraigo domiciliario y lo que se le ha corrido a otro lado. En todo caso dice que usted lo va a valorar.
pero quiero dedicarme este tiempo al supuesto maltrato familiar o desarraigo familiar que ha descrito la Fiscalía. Señor juez, ese es un tema que existe en el sistema, voy a llegar ahí, existe un sistema de deudores alimentarios morosos, se llama el DAM, ¿correcto? En este sistema de deudores alimentarios morosos no presenta ningún registro Juan Carlos Morillo. Segundo, existe un acta de conciliación número 41-2017, ¿correcto?, sobre la tenencia de los menores, porque cuando las parejas se separan, doctor, y creo que esto es claro, no se separan de los hijos los padres. Los problemas que tengan los esposos, las parejas, cuántos abogados, jueces, fiscales, cuántos ciudadanos común y corriente tiene problemas con su pareja, con su esposa. La pregunta es, ¿esto desarraiga la relación familiar como una institución para seguir protegiendo, coberturando amor y cariño por parte de mi patrocinado? En lo absoluto. Entonces, en este acta de conciliación número 41-2017, ¿correcto?, se quedó como alimentos la suma de 1.600 soles. Y como este extremo no ha sido materia de la precisión en primera instancia, nosotros no hemos entregado este acta, pero por WhatsApp, como lo ha tocado a colación la Fiscalía, y no queremos que quede nada, digamos, fuera del análisis de su despacho, aquí se encuentra el acta de conciliación. Acta de conciliación. Con la señora Altamirano Martínez Elsie Cris. Y acá dice la descripción de la controversia. Ambas partes pretenden establecer la tenencia de los hijos, porque ambos quieren estar con los hijos. Ambos quieren estar, que es lo natural a veces cuando las parejas se separan. Ojalá que nadie se separe, ese es el deseo del doctor Ugaz. Para establecer régimen de visitas y pensión de alimentos en favor a sus menores hijos, en nombre de Morillo Altamirano Catrina Lujana y Morillo Altamirano Fabricia Matías, a fin de tramitar la separación convencional y futura disolución del vínculo matrimonial. Entonces, esta conciliación se da justo para tener todo en claro, todo en orden. Y es gracias a eso que en la carpeta fiscal número 2015-36, donde en aquel momento, producto de este drama familiar, que espero que nadie lo tenga, señor magistrado, producto de este drama familiar, se denuncian por violencia, por esta serie de situaciones. Bueno, con fecha, con resolución número 11, de fecha, Nuevo Chimbote, 18 de junio del 2018, o sea, está trayendo colación temas del 2018, estamos 2021. ¿Qué dice? Declarar la conclusión del presente caso, archívese en forma definitiva. Claro, eso no le va a decir la Fiscalía. La Fiscalía nada más dice carpeta fiscal, no, el juzgado, no, pero ese juzgado concluyó este procedimiento de violencia familiar con el archivo y la conclusión definitiva. Y luego existe el oficio número 00633-2015, Nuevo Chimbote, el 3 de mayo del 2019, que dice, informa que el presente proceso se encuentra en orden de archivo definitivo. Y entonces, doctor, existen todos estos vouchers del 2018, 2019, doctor, todos estos vouchers, doctor, es increíble, ningún mes, 2019, 2018, todos los meses, 2018, 20 de enero, no hemos entregado toda esta abundancia, pero se lo podemos enviar a través del WhatsApp, doctor, esta factura, porque lo ha tocado la Fiscalía. 2018, enero, febrero, marzo, abril, todo, hasta el 2021. Luego, enero 2018 hasta el 2021 para Altamirano, para Cris Altamirano, y también para Ingrid Eliana Angulo Mozo. ¿Y con qué concluye esto?
doctor, aquí tengo un acta de constatación de hecho. Este acta de constatación de hecho, si lo puedes ampliar para leer el acta de constatación, dice, siendo las 15 horas con 45 minutos del día 2 de junio del 2021, 2 de junio del 2021, yo, Trevejo Peña, notario, con registro del Colegio de Notarios, con oficina notarial de Manzana H, lote 42, etcétera, a solicitud de la señora Janet Etelvina Morillo Ulloa, titular de documento nacional, etcétera, a fin de constatar al amparo de lo dispuesto en los artículos tel. El motivo de la diligencia fue constatar la existencia de 2 inmuebles ubicados en el distrito de Chumote y el uso de los mismos que se sigue. En primer lugar, nos apersonamos al predio ubicado en asentamiento humano vista, y allí está el asentamiento humano, dice que aparece inscrito a nombre de Juan Carlos Murillo, y lo registra el notario, Juan Carlos Murillo con DNI, y Elsie Cris Altamirano Martínez con DNI tal. Dentro de los siguientes linderos, Merina, o sea, con la señora Cris, con la habían tenido estos problemas familiares, está inscrito este inmueble. Dice, por el costado derecho tal, y están todas las, a continuación, a pedido de la requiriente me trasladé al predio con la siguiente descripción, programa sector tal, lote tal, etcétera. Y ya para no ir, dice, me voy a la parte final. La señora Altamirano Martínez refiere que el señor Juan Carlos Murillo, la señora Altamirano Martínez es la que acaba de decir el señor fiscal, que existe violencia familiar, que es todo un pandemonio. No, están separados, tienen hijos en común y viven en paz. Dice, refiere que el señor Juan Carlos Murillo, de quien se encuentra divorciada, cuando se encontraba en libertad, visitaba frecuentemente a sus hijos. Y cuando salía de viaje a Huaraz o a Lima por razones de su cargo, era su costumbre despedirse de ellos. Asimismo, refiere que ejercía la tenencia de sus hijos por periodos de 15 días al mes y que en ocasiones era por periodos mayores previos acuerdo con su excónyuge y la opinión de sus menores hijos, refiriendo que en la actualidad los menores antes nombrados extrañan a su padre y que se han visto afectados en su rendimiento escolar y estado de ánimo, precisión que solicita la señora Altamirano conste en la presente acta, como parte de la constatación de realización de tomas fotográficas que en número de 13 forma parte de la presente acta que se suscribe por duplicado y firma la señora Cris Altamirano. Los hijos vivían en propiedad del señor Juan Carlos Murillo, la señora, la madre de los hijos también, y esta es la constancia que entrega, que deja la señora Cris Altamirano, y está todo en orden. Con total tranquilidad, está acreditado al arraigo familiar, señor magistrado. Eso es con respecto a ese extremo. Luego existe una declaración jurada de la mamá de su otro menor hijo. Yo, Ingrid Eliana Angulo Mozo, identificado con DNI 47039-428, madre de Juan Antonio Morillo Angulo, identificado con DNI tal, domiciliada en Las Laderas Norte, etcétera, que el padre de mi menor hijo, Juan Carlos Morillo Ulloa, siempre ha mantenido visitas permanentes a sus hijos, Juan Antonio Morillo Angulo, visitándolo los fines de cada semana, además de que durante las vacaciones de medio año y la de inicios de cada año lo llevaba a su casa para que permanezcan juntos por espacios de varios días, demostrando siempre su amor paterno. En este sentido, ratifico que como padre siempre estuvo al lado de su menor hijo, demostrando afecto permanente, protección y responsabilidad hacia Juan Antonio Morillo. Esta declaración jurado ha sido notariada, señor juez, y también correcta es como parte de los anexos en el presente caso. Eso es lo que quería resaltar. Entonces está totalmente acreditado con estos nuevos elementos de convicción, señor juez, el arraigo familiar. En principio debemos decir a esta altura que no existe sustento en el subprincipio de idoneidad. No existen a esta altura los supuestos graves y fundados elementos de convicción y peligro de fuga por todos los argumentos ya descritos con anterioridad. Por eso, luego de 7 meses de prisión, cuando todo lo actuado ha sido en beneficio de mi patrocinado, desvirtuándose los elementos de convicción principales
en el presente caso debería otorgarse la libertad. Se ha ofrecido elementos de convicción que desacreditan el mismo, las pericias que demuestran que no ha existido perjuicio patrimonial, existen elementos que acreditan arraigo domiciliario y que el señor Morillo tiene domicilio y que es público y conocimiento en su ficha RENIEC, declaración jurada de intereses, como gobernador regional también. Existen elementos de convicción que acreditan arraigo familiar y que acreditan la relación cercana de mi patrocinado con sus menores hijos. Y con respecto a que son procesos, se decía que eran procesos que de todas maneras habían denuncias, el acta de conciliación con la madre de los hijos así el 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, para mantener preso a mi patrocinado, habla la Fiscalía de hechos suscitados hace más de 4 años, su principio de necesidad. La prisión preventiva es necesaria, pues ya no es necesaria, es innecesaria, pues no se cumplen los requisitos exigidos por el 268 del nuevo Código Procesal Penal. La cesación de prisión es innecesaria. Mi patrocinado no puede seguir privado de su libertad cuando ya no se cumplen los requisitos de la prisión preventiva. Ahora corresponde imponer la comparecencia con restricciones con el fin de asegurar su presencia en el proceso, como registrar su firma en el biométrico, no comunicarse con determinadas personas, incluso quizás no comunicarse con los investigados ni con ningún testigo que se precise en el presente caso. Con respecto a su principio de proporcionalidad, estrictamente nosotros decimos que debe ser fundada la cesación de prisión porque permite que el señor Murillo pueda retomar su trabajo. Tiene menores hijos que atender. Si bien es cierto, sigue y continúa y persiste a pesar de la prisión, cumpliendo sus labores como padre y está como acreditado todos los vouchers por más de 3 años que viene cumpliendo con dicha función paternal que ha sido reconocida por el señor fiscal. El señor fiscal ha reconocido en esta audiencia que está acreditado que le pasa manutención a los hijos. Y eso es sumamente importante, sumamente importante. Y entonces para ello necesita ejercer el derecho al trabajo para que brinde y continúe brindando esa asistencia a los menores hijos y no se vean perjudicados estos menores hijos a esta altura, cuando este proceso sabemos que todavía tiene largo y tiene 3 procesos, que todos llevados por el mismo señor fiscal, el doctor Rojas Ascón. No vulnera ningún derecho esta medida y la comparecencia con restricciones asegura la presencia de mi patrocinado en el presente proceso. Con respecto a la duración de la medida, cuando se emitió la resolución se sustentó en que se debían realizar estos 7 principales actos de investigación. Y voy a pedir la ampliación de este punto, por favor, para leerlos. Ampliación del informe de la pericia valorativa. 2. Realizar una pericia mecánica. 3. Realizar una pericia biomédica. 4. Realizar una pericia informática forense. 5. Declaraciones testimoniales, varias. 6. Declaración del ciudadano Fernando Segura Montenegro. 7. Recabar del gobierno regional los antecedentes de acuerdos del acuerdo de consejo, acuerdo de consejo 107, etcétera. 3 acuerdos de gobierno regional. O sea, para cumplir con estos objetivos, pericias, declaraciones y 3 acuerdos de gobierno regional, mi patrocinado hasta la fecha está con 7 meses de prisión preventiva. ¿Qué es lo que existe ahora? A esta fecha, ¿qué es lo que ha acaecido? Lo siguiente. Se dio el informe ampliatorio del informe pericial número 27 del 2020, firmado por Amelia Karina Ángeles Cervantes, perito civil. Se encuentra tomo 26, folio 5150, de fecha 31/3 del 2021. ¿Qué dice? De la documentación existente no cuenta con documentación que se advierta el inicio de trámites de elaboración. Se encuentra el informe pericial número 002-2021, ingeniero mecánico Vladimir Ilich Saravia Villanueva. Fecha 21 de enero del 2021, tomo 22, fojas 4.249 y siguientes. La verificación mecánica indica que los bienes adquiridos están conformes a las especificaciones. Tercero, informe pericial de equipos biomédicos 002-2021. Jaime Raúl Peceros Escalante. Fecha 3/5/2021. Tomo 30,
folio 5.956, se encuentran dentro de los parámetros técnicos del requerimiento. Mediante disposición 55 de fecha 11 de junio del 2021, dice, con las actas de deslacrado, que ya se levantaron los teléfonos, se va a identificar y extracción de la información con fecha 8 del 4 de 2021 y 19 del 4 de 2021. ¿Correcto? O sea, diligencias ya pasadas. Y entonces, en esta disposición número 55 dice programar dichas diligencias, visualización de información extraída para los días martes 6, jueves 8, lunes 12, miércoles 14, viernes 16, lunes 19. Bueno, en fin, todas estas ya pasaron. Luego, declaración del señor Fernando Segura. Esta diligencia se llevó a cabo. De tal manera, señor juez, que podemos afirmar que casi todas las diligencias se han llevado a cabo. O sea, el motivo por el cual mi patrocinado fue llevado a prisión ya se cumplió. No ha existido ningún informe de la Fiscalía para unidad de víctimas y testigos, que mi patrocinado a alguien haya llamado, con alguien haya coordinado, con alguien se haya comunicado. No ha existido ningún acto de perturbación de la actividad probatoria que haya dado noticia la Fiscalía. La Fiscalía ha tenido toda la libertad de desarrollar sus actos de investigación, señor juez. Por lo tanto, nosotros consideramos que mi patrocinado se le debe otorgar la cesación de prisión preventiva y se le permite a esta altura, habiéndose ya dado los deslacrados de teléfonos, habiéndose dado las pericias, habiéndose dado todo lo que ha posibilitado la prisión de mi patrocinado, que sigue enfrentando su proceso en libertad, señor magistrado.